Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 18 de mayo, jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos». Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Continúa la predicación de San Pablo y viene una faceta interesante cuando deja Atenas y va a Corinto, y allí encuentra un judío llamado Aquila, casado con una mujer llamada Priscila. Vienen de Italia, donde han sido expulsados los judíos. A los judíos en diferentes momentos de la historia los han expulsado de distintos lugares. Y en ese tiempo los habían expulsado de Roma por órdenes de Claudio, que era el emperador romano en ese momento. Se acercó a ellos y resulta que se dedicaban al mismo oficio que Pablo. Pablo era fabricante de tiendas de campaña y durante un tiempo se queda con ellos y se dedica a ese oficio. En sus cartas, Pablo va a dedicar especial atención a este tema, es decir, que nunca ha sido una carga para ninguna comunidad. Pablo se ha dedicado a predicar y a trabajar, es decir, a buscar su propio sustento. Esto como decisión propia y personal, porque sabemos que el Señor ha dicho con claridad que el trabajador merece su salario, refiriéndose a los discípulos. Es decir, que los dos modos están bien y están correctos. Hay discípulos que deciden seguir con su trabajo normal y efectivamente dedicarse a la predicación también, pero con ese deseo de no poner una carga en la comunidad. Y otros que en cambio tienen que dedicarse de manera exclusiva a la predicación. ¿Cuál es el modo correcto? Los dos, y de hecho los dos los vivimos en la iglesia. Cuando tenemos en cambio una imagen de que todos aquellos que se dedican a la predicación tienen que vivir de esa predicación, bueno, tenemos un problema grave porque se convierte en un negocio. Y eso es lo que vemos en muchos casos. Es precioso ver cómo efectivamente los sacerdotes tienen que dedicarse a su misión.
No es normal, a pesar de que ocurre en muchos lugares también, donde se hace necesario que el sacerdote tenga un oficio, pero es preferible que esté dedicado de manera exclusiva a la labor que tiene que desempeñar. Y en cambio hay una serie de laicos que ofrecen su servicio de predicación teniendo lógicamente sus propios oficios para mantenerse. Y así por eso tenemos tantos grupos, tantas comunidades donde tenemos laicos que después de su trabajo van y ofrecen su tiempo libre para la predicación. Ese es el caso de los catequistas, ese es el caso de tantas y tantas personas que efectivamente se dedican a la predicación. Y es precioso y hermoso ver efectivamente ese trabajo, ese esfuerzo. Pablo nos dice que cada sábado discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Les habla a todos. Llegan Silas y Timoteo, que se habían quedado en un principio en Macedonia, llegan finalmente a reunirse con Pablo. Y él, apoyado en ellos, puede ahora sí dedicarse por completo a la predicación. Cuando anuncia que Jesús es el Mesías delante de los judíos, estos lo contradicen y lo insultan. Y Pablo toma una decisión radical. Como vemos hasta este momento, ¿a quién predica Pablo? Predica a todo el que puede, sin distinción. Pero en este momento toma la decisión de dedicarse a hablar a los paganos. Y sale de allí y entra en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba junto a la sinagoga. ¿Esto por qué es un dato importante? Es importante porque, ya lo mencionábamos el otro día, como al inicio la iglesia no tiene templos, no tiene iglesias todavía. Está iniciando la vida de la iglesia. Van a pasar muchos siglos, van a pasar 4 siglos, 3 siglos por lo menos, hasta que aparezca la idea de tener lugares públicos de culto. Mientras tanto, ¿dónde se desarrolla la vida de la iglesia? En casas de familias, en primer lugar, que ponen a disposición de la iglesia sus hogares, y ahí se reúnen los cristianos, ahí se realiza la predicación, ahí se realiza la fracción del pan, es decir, la Santa Misa. Normalmente esas casas van a estar ubicadas muy cerca de las sinagogas y, como en este caso, al lado de la sinagoga o en el mismo barrio judío, como es el caso de las grandes ciudades, como por ejemplo en Roma, donde las primeras comunidades cristianas tienen sus casas junto a las sinagogas o en los barrios judíos. Así surge esa vida de la iglesia. Después se van a ir separando más y más. ¿Por qué? Porque se va a ver que es imposible mantener este nuevo camino, que si bien viene de los judíos, es completamente nuevo también. Y no le pertenece solo a la cultura judía. Por tanto, se va a ir haciendo necesaria más y más la separación entre un modo de vida y el otro modo de vida. El modo de vida del Antiguo Testamento y la nueva, la evangelización, el predicar verdaderamente a Cristo, y va a requerir, por tanto, sus propios espacios. Eso va a ir creando, además, que mucha de la cultura judía en cuanto a la liturgia será incorporada en la liturgia de la iglesia, pero a la vez la liturgia de la iglesia adquirirá su propia forma, su propio modo de ser. Es bello ver en nuestra misa cómo hay elementos tan característicos de la liturgia judía, pero a la vez hay toda una novedad, un modo propio en que la iglesia vive efectivamente su fe y realiza los sacramentos, tal y como ha sucedido en la última cena.
donde el Señor ha tomado todos los elementos de la cena pascual judía, pero además ha incorporado lo nuevo, que es la entrega de su propio cuerpo y de su propia sangre. Muchos, al oír a Pablo en muchos corintios, creyeron en él y recibieron el bautizo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Con eso de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Los discípulos están confundidos con las palabras del Señor, cuando las palabras del Señor para nosotros pueden resultar sumamente claras, por lo menos en su primer nivel. Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Qué significan estas palabras? Estamos en la última cena, por tanto el Señor les está anunciando su muerte. Como dentro de poco tiempo ya no lo van a ver. ¿Por qué? Porque estará muerto, estará sepultado. Pero en un poquito de tiempo lo volverán a ver. ¿Por qué? Porque resucitará. Los discípulos no logran comprenderlo. Es tan impresionante ver cómo les cuesta a los discípulos comprender cada vez que el Señor, estamos a las puertas de la pasión, estamos en la última cena. 3 avisos sobre su pasión les ha dado el Señor a lo largo de su camino, a lo largo de esa predicación, de esa preparación que ha hecho con ellos. 3 veces les ha anunciado su pasión y les ha anunciado su resurrección. Pero en cada una de ellas, los discípulos han tenido muchísimo problema para entenderlo. A nosotros nos puede resultar un poco absurdo. ¿Cómo? ¿No entienden? Bueno, entienden porque para ti es fácil, porque estás viendo el final de la historia. Es decir, ya contemplamos la muerte del Señor y su resurrección, y por eso inmediatamente podemos deducir de qué está hablando. Pero hay que colocarse en los pies de los discípulos y entender: un hombre que me está diciendo que va a morir y que va a resucitar, no es algo que los discípulos logran comprender. No logran comprenderlo porque tampoco han entendido a fondo el mesianismo. No han entendido en qué consiste y por eso se van a resistir al mesianismo. Ese mesianismo sufriente, ese mesianismo que no se coloca una corona y gobierna el mundo como la gran autoridad, sino que el trono de la realeza de Cristo es la cruz. Son los grandes misterios de la lógica de Dios que a la lógica de los hombres resultan tan complicados de entender. Y por eso nos sirve mucho esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Las palabras del Señor, lógicamente, tienen una aplicación inmediata. Dentro de poco no me verán, voy a morir. Y dentro de otro poco me volverán a ver, voy a resucitar. Bueno, resulta que el Señor asciende a los cielos después de su resurrección y ya no lo vemos, pero dentro de poco lo volveremos a ver.
Y por eso los discípulos se preguntan en qué consiste ese dentro de poco. Y este es el segundo nivel de interpretación de la lectura que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor no solo se está refiriendo a su muerte y a su resurrección, sino que se está refiriendo a su ascensión a los cielos y a su regreso triunfal, a su segunda venida, que ocurrirá dentro de poco. Han pasado 2000 años. Tal vez ese poco no es poco, parece que era mucho, pero resulta que es muy poco. 2000 años que parecen una eternidad para nosotros, no lo son. No son una eternidad. No es una cantidad de tiempo tremenda. Cuando analizamos los años geológicos de la Tierra, de su conformación, y vemos los datos científicos desde cuándo debía existir el universo, bueno, resulta que 2000 años no hablan de nada. No hablan ni siquiera de una capacidad de un cambio dentro de la conformación del universo. Es una verdadera tontería de tiempo. Para nosotros, que podemos vivir tan poquito en este mundo, donde nuestra vida puede ser una vida tan frágil como de 10 años, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 años, oh, un hombre de 90 años, un hombre de 100 años, es algo que nos parece gigantesco. Claro, pero desde la perspectiva tan pequeñita de nuestra dimensión temporal. Y entonces ese dentro de poco del cual está hablando el Señor, qué bonito es entender, dentro de poco desde la perspectiva de la eternidad, no dentro de la perspectiva de mi vida. Cuando una persona se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar este sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por todos estos dolores? Solo hasta el día de tu muerte. ¡Ay, pero toda la vida! Mira, es que toda la vida es muy poquito. Toda nuestra vida, al final, comparado con la eternidad, es muy poquito. Solo tenemos que sabernos ubicar en la perspectiva correcta. Y a veces nos cuesta tanto ubicarnos en la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque estamos contemplando todo desde nuestra propia perspectiva, que siempre es tan pequeña y tan limitada. Cuando una persona quiere comprender a otra persona, pero resulta que no hace el ejercicio de ponerse en los pies del otro, ¿qué es lo que ocurre? Que nunca lo va a entender. ¿Por qué? Porque está en la perspectiva equivocada. Cuando yo quiero entender el tiempo, lo puedo hacer desde mi perspectiva y será un absurdo, porque mi perspectiva temporal es ínfima. Cuando contemplo un poquito la historia de la humanidad, ya la perspectiva es otra. Cuando contemplo la perspectiva de la creación, ya mi perspectiva es otra. Bueno, cuando contemplo desde la eternidad el tiempo de este mundo, bueno, desde la eternidad, todo el tiempo de este mundo es una migaja, es un absurdo, es un nada. Estamos hablando de la eternidad. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor con estas palabras? Algo muy sencillo. Si una persona sabe colocarse en la perspectiva correcta, entonces va a encontrar la esperanza. Va a encontrar la esperanza, ¿por qué? Porque no se va a dejar atrapar por la perspectiva pequeñita de este mundo. Para entenderlo con más claridad, cuando estamos metidos dentro de un problema, de un gran problema, parece que ese problema fuera gigantesco y enorme y que lo abarca todo. Bueno, qué importante es a nivel psicológico, a nivel espiritual también, salir de esa visión desde dentro del problema, salir en el tiempo también.
Eso es lo que ocurre cuando ha pasado el tiempo y miramos hacia atrás el problema y decimos, uy, pero no era tan grave, ya lo pasé. Claro, pero desde dentro no se veía absolutamente nada. Ahorita estoy dentro de la temporalidad de este mundo y por eso la temporalidad de este mundo parece todo. Y qué importante es recordar que no lo es. Y qué importante es recordar que el Señor ha prometido que dentro de poco vendrá. Lo volveremos a ver, su segunda venida. Y por eso siempre tenemos el corazón encendido en esa venida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor los bendiga, los cuide y los proteja, iluminando su corazón y su mente en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un feliz día para todos.